Amén. Y leemos la palabra del Señor en Mateo 4:23. Hemos leído, creo que las 2 últimas semanas de este mismo pasaje. Queremos partir con este pasaje, Mateo 4:23 y 24. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por el sentir que hay en Templo Calvario, Señor, esta nueva convicción de prestar atención a la gran comisión. Gracias, Dios. Gracias porque esto solamente lo puede hacer y lo mueve tu Santo Espíritu, Dios. Creo, Dios mío, que el tiempo se acorta y tu venida está a las puertas, Señor Jesús. Gracias por hacernos parte de tu plan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Interesante. El tema que hemos estado tratando las últimas 4 semanas es hagamos famoso a Jesús. Y dijimos que los únicos responsables de la fama de Jesús somos la iglesia de Jesucristo. Ahora, en el pasaje que leímos dice que su fama se extendió por toda Siria. Esto fue hace 2000 años. La fama de Jesús comenzó hace 2000 años y bajo muchos ataques despiadados en contra de Jesucristo, en contra de la palabra, en contra del cristianismo, no han podido apagar la fama de Jesús. Personas famosas que usted y yo conocemos, su fama termina con su vida. Aunque nosotros decimos, recordamos los famosos, no sé, los Beatles, los famosos jugadores de fútbol, recordamos, pero ya no son famosos, porque ya perecieron. Pero en cambio, la fama de Jesucristo ha prevalecido por 2000 años. ¿Por qué? Porque Jesucristo es, no fue, Jesucristo es. Él murió y resucitó y la Biblia dice que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y gracias a su fama que ha prevalecido por 2000 años y más, usted y yo estamos hoy aquí. Porque se perpetuó ese nombre, se perpetuó su poder, se perpetuó su fama, se perpetuó su obra redentora en la cruz del Calvario y llegó hasta nuestros oídos. Su fama llegó hasta nuestros oídos. Escuchamos acerca de las grandezas del Señor y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. La fama del Señor Jesús no ha podido ser apagada. Y déjeme decirle, sigue bajo ataque. Generación tras generación ha prevalecido la fama del Señor Jesucristo. Y usted y yo somos responsables y somos deudores a nuestra generación y a los que vienen de perpetuar ese nombre. Y no solamente ese nombre, sino de perpetuar el poder y la obra del Evangelio que ha tocado nuestras vidas. Amén. Gloria sea a Dios. Pareciera ser que mientras más avanza el tiempo, más dura es la lucha por mantener la verdad y el compás moral en nuestra sociedad. Y esto es una gran verdad. Estamos ante tiempos súper difíciles. ¿Y sabe cuándo se torna más peligroso y más evidente para nosotros la dificultad de estos tiempos? Que hoy en día el ataque contra el cristianismo es más sutil. El ataque contra el cristianismo en la época de los apóstoles era abierto, era despiadado. Era condenas de muerte, iban a la horca, les crucificaban, les quemaban, les tiraban a los leones. Sí había ataque en contra de la verdad, había ataque en contra del Evangelio, pero era visible. Hoy en día el ataque es más sutil y está causando más estragos en nuestra sociedad. Porque de creernos una sociedad de fe, de creernos una sociedad, una comunidad religiosa, de creernos realizados, de creernos civilizados,
las bases de la moral, las bases del compás moral del ser humano se están corroyendo de tal manera que va a venir una caída súbita a esta humanidad. Se está corroyendo, es como si las bases de la moral humana estuvieran carcomidas por la polilla. Tenemos apariencia de estar bien, pero una vez más el compás moral de la humanidad está siendo corroído. Y son tiempos malos y peligrosos. Y ahora más que nunca, en estos tiempos que parecen estar todo bien, es más, la Biblia dice que cuando la gente diga paz, paz, de momento vendrá destrucción repentina. En estos momentos en los que estamos viviendo es cuando más Jesucristo necesita de que su iglesia le haga famoso, de que su iglesia se levante con fanatismo. Venimos hablando acerca de esto. Dios necesita fanáticos. Y un creyente que no sea fanático no ha experimentado el poder redentor de la cruz. Porque la Biblia dice que somos nuevas criaturas, hemos nacido a nueva vida. ¿Cómo se sentiría una persona si literalmente hubiera estado muerto y de pronto resucita? Se sentiría una persona súper alegre, súper contenta, no podría dejar de hablar. Yo estuve muerto, estaba en un ataúd, casi me sepultan, pero estoy ahora vivo. Y la Biblia dice que nosotros pasamos de muerte a vida. La obra que Dios hizo en su vida es una obra maravillosa. No pudo haber sido hecha por fuerza humana, por la ciencia. No pudo haber sido alcanzada por ningún programa de filosofía ni ningún programa de psicología. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, razón suficiente para ser fanáticos por el Señor. Yo estaba muerto, mas ahora vivo. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz. Yo andaba en tinieblas, mas ahora soy luz. No tenía esperanza, hoy tengo un futuro glorioso, una esperanza gloriosa. Fanático, alguien que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u opiniones. Tenemos que ser fanáticos y defender lo que creemos, este poder maravilloso que nos cambió y que nos transformó. Dios necesita fanáticos. Lo dijimos hace un par de semanas, hemos hecho énfasis, si su cristianismo está medio aburrido, que no debería ser, es posible que usted haya perdido el fervor de ese primer amor. El cristianismo no está diseñado para mantenernos aburridos o para mantenernos impávidos ante una necesidad tan grande. No estamos para ser pasivos. Hemos sido llamados a un reino y el reino de Dios es un reino militante. Las tinieblas no prevalecen en contra de la iglesia del Señor. Las puertas del infierno no prevalecen. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido diseñada para ser militante, imponente, para irrumpir en medio de este mundo de tinieblas. Y gracias a Dios por hombres y mujeres que fueron fanáticos y que pudieron preservar este mensaje hasta que llegara a mi vida, hasta que llegara a su vida. Somos deudores. Muchos fanáticos dieron su vida. Muchos fanáticos pasaron por cárceles. Muchos fanáticos pasaron por peligros. Perdieron propiedades, perdieron cosas materiales, perdieron familias. Viene a la mente el caso de la familia Saint. ¿Cuántos conocen el caso de la familia Saint? Los misioneros que fueron a unas tribus del Ecuador, a los Aucas en el Ecuador. 3 familias, misioneros. Se levantaron esta tribu y mataron a los esposos. Fue un error, fue una falta de comunicación. ¿Qué hicieron las mujeres y los hijos de los misioneros? ¿Salieron huyendo? No, se quedaron allí, criaron a los hijos ahí y hoy en día andan testificando al mundo. El hijo de Nate Saint, quien fue muerto por manos de Mancayo, un Auca, un indígena Auca del oriente del Ecuador. Mancayo mató a Nate Saint y ahora el hijo de Nate Saint anda con Mancayo predicando el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio de restauración. Dios necesita
Fanático. ¿Hay algún fanático aquí? Gloria a Dios. Amén, amén. Tenemos que encendernos más, hermano. Este fuego tiene que encenderse y ponerse a todo, ¿cómo dicen? A todo vapor. ¿A todo qué? A todo color. Al rojo vivo. Ok, este fuego tiene que estar al rojo vivo. Ahí está bueno. Para que este fuego sea efectivo, tiene que estar al rojo vivo. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. El enemigo del evangelio, escuche, quiere desacreditar la veracidad del evangelio de Jesús. Cuando alguien desacredita la veracidad del evangelio, o cuando alguien desacredita la veracidad de algo que usted hace o de algo que usted dice, lo que viene es vergüenza. ¿Verdad que sí? El enemigo quiere desacreditar la veracidad del evangelio. Pero déjeme decir una cosa. Usted y yo somos la evidencia viva de la veracidad del evangelio. ¿Verdad que sí? Por cada argumento que el enemigo quiera levantar, argumento filosófico, lógico, científico, argumento moral, argumento de verdad relativa, lo que quiera levantar el enemigo, usted y yo podemos decir, yo soy la evidencia de que ese evangelio funciona, porque yo antes estaba muerto, ahora vivo, porque antes estaba ciego, ahora veo, porque veo, porque antes estaba en tinieblas y ahora veo la luz. El evangelio quiere ser desacreditado, quiere ser puesto en vergüenza, pero nosotros somos la evidencia de esta veracidad. Nosotros somos los llamados a sacar la cara por el evangelio. ¿Sabe lo que quiere decir sacar la cara, verdad? Sí se entiende eso, ¿verdad? En todos los países, ¿no? En mi país se dice, yo voy a sacar la cara por esto. O sea, defender, yo voy a sacar la cara, yo voy a ponerme al frente por esto. Usted y yo tenemos como iglesia al Señor Jesucristo levantarnos en celo para decirle al mundo, este evangelio sí es verdadero. Yo soy la evidencia. Yo soy la evidencia. Gloria sea a Dios. Si el enemigo, escuche esto, si el enemigo logra dañar nuestra reputación, nuestro testimonio, el testimonio de Jesús y la reputación de Jesús va a sufrir. ¿Verdad que sí? Ahora escuche esto. Voy a repetir de nuevo. Si el enemigo logra dañar nuestra reputación, nuestro testimonio, el testimonio de Jesucristo, la reputación de Jesucristo va a ser dañada. Y en vez de tener fama de ser veraz, de ser verdadero, puede tener fama puede ser puesto en vergüenza de que no es veraz. Pero escuche esto. Abra su corazón. El mayor daño que el evangelio puede sufrir no es que usted y yo fallemos, porque fallamos, ¿verdad que sí? Fallamos, ¿no? Y la gente nos puede decir, pero mira, y la gente dice, la iglesia, el hermano hizo esto, el hermano hizo esto. Sí, somos un producto en proceso hasta el día que muramos. El mayor daño que el evangelio puede sufrir no es que nosotros fallemos, sino que usted y yo dejemos de creer y nos demos por vencidos. Porque la mera esencia del evangelio de gracia es que si es que fallamos, tenemos un Dios al cual podemos clamar, ¿verdad que sí? Y que nos restaura. Pero el mayor daño que puede sufrir el evangelio es que usted y yo nos demos por vencidos. Y dejemos de ser esa evidencia al mundo de que hay gracia, de que hay perdón, de que hay misericordia en Cristo Jesús. De que dejemos de dar testimonios de que la sangre de Cristo todavía puede limpiar pecados. De que dejemos de dar testimonios de que cuando yo clamo, Dios responde desde el cielo. El daño más grande que puede sufrir el evangelio no es que nosotros fallemos, sino que dejemos de creer. Y déjeme decir una cosa, la evidencia del que ha dejado de creer es que ha dejado de hablar de ese Dios de maravillas. Los que creen no pueden estar callados. Como le dije, Jesucristo no fue famoso, Jesucristo es. Nuestra relación con Jesucristo es.
Y nuestro testimonio de que Él es, debe ser todos los días. Entonces, cuando yo me dejo caer y me quedo caído, cuando no me levanto en el nombre del Señor, estoy negando la gracia que me redimió, estoy negando la misericordia de Dios que es disponible para mí todos los días. La gracia de Dios la misericordia es nueva cada mañana. Pero si es que yo he fallado y logro asirme de esa misericordia y logro abrazar ese perdón y esa gracia, tengo que levantarme nuevamente como un fanático de Jesucristo y decir: yo sé que mi Cristo vive. Yo estoy seguro que mi Cristo vive. ¿Por qué? Hablé con Él esta mañana. Aleluya. Y yo sé que Él puede hacer por ti lo que hizo por mí, porque lo que hizo por mí no solamente lo hizo hace 28 años, sino lo hizo ayer, lo hizo hoy, y estoy seguro que lo puede hacer mañana por mí. Y por eso, el mayor daño que puede sufrir el Evangelio no es que fallemos, sino que dejemos de creer. Y los que creen son fanáticos, porque son testigos. Como dice la canción, yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. No, nunca Cristo me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día más frío, más negro, Jesucristo nunca me desamparará. Convicción de que mi Cristo vive me mantiene hablando de Él constantemente. No puedo dejar de ser fanático de Él, porque yo soy testigo de su poder todos los días. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, hacerle famoso a Jesús. Voy a leer una porción de la Escritura bastante extensa, algunos 9 versículos. Wow, qué extenso. Yo creo que deberíamos entrar en esa práctica más en las iglesias, ¿sabe? Dios me ayude a cambiar Romanos 1, del versículo 8 al versículo 17. Si es que le pido que abra su Biblia, señálela, ponga una nota en su cuaderno, léala con más detenimiento. Vamos a hablar brevemente sobre esto hoy. El apóstol Pablo, hablando en la epístola a los Romanos. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verles, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para que mutuamente, confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. El apóstol Pablo es, se podría decir, el paladín del Nuevo Testamento, porque más se habla del apóstol Pablo en todo el Nuevo Testamento que del resto de los apóstoles. Y su llamado fue sin igual, su ministerio no tuvo comparación, especialmente dentro del registro bíblico, y usamos muchas de sus epístolas como base de nuestra doctrina, y creemos que
Toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y estas palabras también fueron inspiradas y para nuestro beneficio. Comienza el apóstol Pablo diciendo: doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora estamos hablando en una época bastante difícil. Usted decir yo soy cristiano era decir yo quiero ir al Coliseo. ¿Sabe lo que es el Coliseo, verdad? Yo quiero que me echen a los leones. Es una manera de hablar, porque el cristianismo era perseguido, ¿verdad que sí? Ser cristiano no era popular, pero en vez de esconderse y en vez de refugiarse, los cristianos en Roma habían divulgado su fe por todo el mundo. Y dicho sea de paso, en ese tiempo no había internet, no había televisión, no había radio, no había Facebook. Era divulgado por testimonio, por testimonio. Entonces, al final, para entender lo que Pablo dice en medio, dice: quiero irme a ustedes para comunicarles un don espiritual. Obviamente, Pablo escribe a los creyentes en Roma, ¿no? Pero Pablo dice: yo quiero estar en medio de ustedes para anunciarles el Evangelio, para tener frutos. Es como si Pablo estuviera diciendo, y permítame hacer esta paráfrasis, si es que cabe la palabra. Es como si Pablo estuviera diciendo: yo quiero irme para demostrarles cómo se evangeliza. Yo quiero irme para avivar su fe, para atizar la fe de ustedes, para comunicarles un don espiritual. Ellos no necesitaban oír del Evangelio, pero el punto principal de esta narrativa es en los versículos del final. Dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces Pablo está queriendo decir: yo quiero irme a donde ustedes, yo quiero comunicarles un don espiritual, quiero estar en medio de ustedes para que nos edifiquemos juntamente, ustedes como yo, al continuar a ver la gracia de Dios obrando a través de la locura de la predicación del Evangelio, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, yo sé que es poder de Dios. En este contexto Pablo está hablando. Y entonces yo lo que puedo resumir de este pasaje bíblico es que, en primer lugar, en Pablo había una disposición. Había una disposición de querer comunicar el Evangelio. Obviamente no a los cristianos, sino él quería ir a Roma para expandir el Evangelio, para ayudarles como el apóstol Pablo, para ayudarles a expandir el Evangelio. Había una disposición. La palabra disposición quiere decir soltura, quiere decir voluntad o quiere decir un deseo apasionado. Había en Pablo: yo deseo verles, el versículo 11, para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Luego dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, como si Pablo dijera: yo quiero que ustedes vean al Evangelio en acción, quiero irme donde ustedes, quiero estar con ustedes, quiero evangelizar con ustedes para que vuestra fe sea confirmada, para que vean al Evangelio en acción. Había una disposición de corazón en Pablo: yo deseo veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Obviamente él no quería hablarles, no quería evangelizarles a los cristianos, sino quería evangelizar con los cristianos. Él quería transmitirles ese fuego que él tenía por evangelizar al mundo, por hacer famoso a Jesús. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que abrazar o adoptar es una disposición. Es una disposición. Hay un dicho en inglés que dice: el que falla en planear, planea en fallar. ¿Se ha oído eso? ¿No? El que falla, if you fail to plan, you plan to fail. En otras palabras, usted y yo tenemos que tener esa disposición de organizar, de planear nuestra vida, de planear nuestro día, de planear nuestra semana, de planear nuestro mes, de planear nuestro año, de planear nuestro estilo de vida con una disposición de comunicar el Evangelio. Para eso fuimos llamados. Esta es la razón por la que fuimos alcanzados,
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios no nos salvó solamente para que nos vistamos diferente el día domingo. No. Dios no nos llamó solamente para que seamos parte de una iglesia que se reúne todos los domingos. No. Tiene que haber una disposición en el corazón. Señor, quiero hacer tu voluntad. Esa es la realización máxima del creyente. Anoche estuvimos en un hogar, el hogar del hermano Luis. No sé si está aquí el hermano Luis. Estábamos con hermana Virginia. Hermana Virginia decía, pastor, nos está hablando todas estas semanas y es verdad, tenemos que empezar a hacer lo que Dios nos manda. Tenemos que empezar a reunirnos, a compartir las buenas nuevas con otras personas. Yo espero que usted esté sintiendo lo mismo que la hermana Virginia. Que está diciendo, Dios me está hablando, Dios me está sacudiendo, Dios me está moviendo, Dios me está impulsando. Y yo creo sinceramente que esta serie de mensajes y esto que estamos transmitiendo, yo creo de corazón que es la voluntad de Dios que usted y yo seamos, en puertorriqueño dijeran, jamaqueados. Seamos jamaqueados. ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí? Bueno, 2 o 3, amén. Seamos sacudidos, seamos movidos. Es necesario que seamos movidos. Había una disposición en el apóstol Pablo. Pero escuche esto, no es nuevas para usted, ni va a ser nuevas para mí. Cuando hay una disposición de hacer la voluntad de Dios, hay también oposición. ¿Verdad que sí? Eso es sabido, eso es sabido. Y no crea usted que a mí se me hace más fácil salir a la calle a hablar a otros de Cristo. No. ¿Verdad? No se me hace más fácil. Yo tengo que disponerme intencionalmente, tengo que decir yo voy, tengo que forzarme a ir porque la carne no quiere hacer las cosas del espíritu. Te va a decir que pastor tan carnal, no le gusta. No, la carne y el espíritu se oponen. Lo que estamos queriendo hacer es algo espiritual. Y va a haber oposición. Entonces miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Si el apóstol Pablo, en pleno avivamiento de la iglesia primitiva, donde a los cristianos no les importaba exponer sus vidas, si el mismo apóstol Pablo, que había tenido acceso al tercer cielo, a la presencia de Dios, tuvo oposición, él quiso hacer la voluntad de Dios y dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Se va a levantar oposición en su vida y en mi vida. ¿Qué estamos nosotros supuestos a hacer? ¿Darnos por vencidos? A permanecer. Y yo no sé de usted, pero yo creo que habiendo tenido 4 hijos varones, casi seguidos en nacimiento, ¿verdad? En 5 años nacieron los 4, y habiendo visto cómo ellos peleaban por sus juguetes, desde Manuel hasta el más chiquito, que no se llevaban sino 4 años, pero peleaban por el mismo juguete. Manuel hasta los 15 años estaba con un carrito en el piano, aterrizaba el carrito y se ponía a tocar. Entre canción cogía el carrito o avión. ¿Qué era? ¿Avión o carrito? Bueno, un carrito que volaba. Habiendo visto la naturaleza humana, y no creo que sea solamente en los encaladas, ¿verdad? Pero nosotros en nuestra naturaleza somos tenaces. Somos... ¿cómo se dice resilient? Resilient. No nos damos por vencidos. Dame. No, que es mío. Dame. No, que es mío. Toma. Es mío. No, que es mío. Y cuando no podemos más, mami, papi, me quitó el juguete. Es mío. Yo lo quiero. Si yo lo vi primero, es mío. Si yo lo quiero, es mío. Si tú lo dejaste 1 minuto, ya es mío. Es nuestra naturaleza humana.
¿cuánto más nosotros no deberíamos indignarnos en el espíritu? Yo le digo una cosa, cuando las cosas se ponen medio duras, no sé de usted, pero vuelvo a decir, yo espero que sean todos, pero cuando las cosas se ponen medio difíciles, digo, no, para allá es que voy. No, que hay oposición, pero ¿y por qué? Para allá es que voy. Claro que nos podemos meter en problemas, ¿verdad? Pues si somos demasiado cabezones. Le voy a contar una pequeña anécdota que se me ocurrió. No sé si Manuel estaba conmigo, fuimos a un pueblo a unos 45 minutos de Cuenca, y llegamos a un pueblito bien pequeñito, y nos bajamos del carro, éramos como unas 6, 8 personas, y nos repartimos las casas. Vayan usted allá, 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 un pueblito en el campo. Hermano, yo no hice más que caminar a la primera casa que me correspondía, y suena el parlante del pueblo, ¿ok? A estos hermanos evangélicos que han venido aquí, dizque a predicar, les advertimos que se vayan de aquí, porque de lo contrario les vamos a hacer lo mismo que les hicieron en San Cristóbal a un grupo de cristianos. ¿Sabe qué le hicieron en San Cristóbal a un grupo de cristianos? Les quemaron, ¿ok? En Ecuador, ¿ok? Le digo que si me pasara hoy, lo pensara 2 veces. Pero ese tiempo estábamos con el pastor Bill Ordóñez y con mis hijos. Ahí estaba Christopher, estaba un par de hijos, no me acuerdo si estabas tú, Manuel. Y escuchamos eso, ni siquiera habíamos tocado la puerta de la primera casa. Decimos, pero ¿qué es lo que pasa aquí? No, ¿cómo es eso? Estamos en el siglo XX, aquí hay libertad de culto en el Ecuador, ¿y cómo va a ser? Y de pronto vemos que sube un carro y subía el ministro de la iglesia católica ahí. Y nosotros nos quedamos ahí hasta hablar con el cura del pueblo y a decirle, usted no puede promover la violencia a los que usted está predicando acerca de Jesucristo. Eso se llama ser tenaz. Y no me estoy jactando, le estoy diciendo que si hoy me pasara, lo pensara 2 veces. El punto que quiero hacer es que si hay oposición en su trabajo, si hay oposición en su barrio, por supuesto no se ponga contencioso, sino más bien vístase de paciencia, vístase de amor, vístase de compasión y no se dé por vencido, porque hay almas que necesitan del evangelio de salvación. Va a haber oposición, seguro que va a haber oposición, pero nosotros no somos de los que retroceden, dice la Biblia. No somos de los que retroceden, somos de los que siguen adelante, somos de los que alcanzan las promesas. No nos damos por vencidos, ¿verdad? Amén. Aleluya. Cuando hay una disposición, hay oposición. Pero el apóstol Pablo termina hablando de una gran determinación. Determinación quiere decir intrepidez, según los sinónimos, quiere decir guapesa, valentía o resolución. Y el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles del evangelio. Pronto quiere decir estoy dispuesto, estoy con premura para anunciarles del evangelio, también a ustedes que están en Roma. Y su determinación nos da la razón de su determinación. Dice, yo no puedo quedarme sin fruto. Yo me dispuse a hacerlo, hubo oposición, pero yo no me puedo quedar sin fruto. ¿Por qué? Porque yo no me avergüenzo del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En otras palabras, dice, yo no puedo quedarme impávido ante una necesidad que se trata de la vida o la muerte de muchos. Yo no me avergüenzo del evangelio, no me voy a quedar callado, no me voy a quedar en medio de la oposición. ¿Por qué? Porque esto funciona. Esto es poder de Dios para salvación. Hay almas que están en juego, hay destino eterno de personas que están en juego. Yo no puedo quedarme impávido, no puedo darme por vencido ante la oposición. Yo decidí hacerlo, hubo oposición, pero ahora estoy pronto para irme. Estoy con más premura de irme a ustedes.
No me voy a dar por vencido, no me avergüenzo del Evangelio porque esto funciona. Esto es poder de Dios para salvación. Me pregunto si es que nosotros podríamos con valentía adoptar una determinación como Pablo. O si nos daríamos por vencidos ante la primera dificultad. Hermano Luis Leinis, creo que está en pantalla arriba, está filmando. Ha propuesto un comercial. ¿Me permite un comercial? Sí, comercial. Amén. Un anuncio. ¿Me avisas en dónde dejé el hilo, por favor? Ok. Si usted quiere hacer famoso a Jesús, hoy en día es más fácil. No le digo que me haga famoso a mí, sino al Evangelio que predicamos. Nuestras predicaciones salen en YouTube, los martes ya están, martes o miércoles ya está en YouTube la predicación del domingo. Entonces usted puede compartirla en su Facebook, en su Instagram, por todos los medios que usted puede compartirla. Un video que está bastante bien editado. No quisiéramos que usted filme con su teléfono, hay mal sonido, hay vibración, y sería una representación medio pobre de lo queremos hacer con excelencia. Entonces el video está siendo filmado. Usted, si no recibe la notificación, suscríbase a la aplicación de Templo Calvario y cada vez que la vea, si es que le ha bendecido a usted, si conoce a alguien que pueda ser beneficiado por la palabra de Dios, la comparte y así hacemos famoso a Jesús. Amén. Aleluya. Gloria sea a Dios. No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios. Y más luego lo que dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto es un desafío tremendo. Esto es un desafío tremendo. Somos salvos por la fe y esto no de nosotros, sino es un don de Dios. Los dones que Dios da deben ser cultivados, ¿verdad que sí? La evidencia primaria de la fe no es que usted tiene fe para mover montañas. La evidencia primaria de la fe es que la justicia de Dios se revela a través de su vida. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. De nada nos sirve jactarnos que tenemos fe, que yo le oré al Señor y me dio un carro nuevo. Yo le oré al Señor y me dio casa nueva. Yo le oré al Señor y conseguí un viaje baratísimo a la Florida y a un crucero. Esas son las añadiduras y damos gloria a Dios por eso. Pero no podamos gloriarnos de nuestra fe basado en eso. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe. No me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Gloria sea a Dios. Hay una disposición, hay oposición, pero hay una determinación de que seguimos adelante en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dentro del plan de Dios, recuerde, usted y yo somos importantes. Este evangelio no fue encomendado a ángeles, ni ángel de la hoz, fue encomendado a los redimidos. El ángel le dijo a Cornelio, manda a llamar a Pedro, él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Ahora escuche esto. Solamente los redimidos pueden ser tan atrevidos a continuar a dar noticias buenas de algo que ha sucedido hace 2000 años, de lo cual hay evidencia histórica. Solamente los redimidos pueden decir, yo soy la evidencia, no histórica. Yo soy la evidencia real, presente, de que esa noticia buena de hace 2000 años, hoy en día, tiene tal efecto como lo tuvo hace 2000 años. Usted y yo somos la representación principal de la veracidad del Evangelio. Pero para esto dijimos la semana pasada, nadie puede hacerse famoso por sí mismo. Y que usted crea que alguien es famoso, no le hace famoso a esa persona, a menos que usted hable a otros acerca de la fama de esa persona.
Y estamos hablando bajo el tema de hagamos famoso a Jesús. Este mundo necesita conocer quién es Jesucristo. Y solamente usted y yo lo podemos hacer. Amén. Gloria sea a Dios. Le invito a ponerse de pie.